que tiene dolor de garganta, que tiene fiebre, que tiene molestia respiratoria, es un individuo que es un sospechoso de enfermedad y debe tomar todas las precauciones como si lo fuera. Y si ese paciente tiene la capacidad y rapidez de ir a hacerse un examen en cualquier parte, claro que se lo puede hacer, pero si no, que se quede en la casa. Okay. A ver, doctor, yo creo que no podemos negar que aquí hay escasez de mascarillas. Veíamos, recién me llegó un mensaje que incluso hay escasez de mascarilla y quizás usted también puede dar cuenta de eso en los centros hospitalarios, porque la verdad es que hay una demanda de mascarillas que el mundo no estaba preparado, hay que decirlo. Pero hay gente que está haciendo mascarillas y informándose realmente, no estoy diciendo gente que esté engañando, gente que de iniciativa propia está haciendo sus propios métodos. Ayer, por ejemplo, una persona que yo conocía que trabaja en el área de salud descubrió que las toallitas para limpiar el potito de las guaguas, él las secó con secador, le hacía uno y se las ponía, pero para el fondo duraban 20 minutos, pero para trayectos cortos dijo, esto sirve. Hay otras personas que están haciendo una mascarilla que le ponen un género que se llama, este género entremedio que se usa para coser, para las bastas, y entre medio de dos telas o de papel. Ante emergencias como esta, ¿es posible encontrar estas soluciones domésticas? ¿Hay algunas que, en su opinión, de lo que conoce, efectivamente funcione? A ver, en teoría, cualquier cosa, en teoría, que tape la boca y la nariz e impida el paso de gérmenes, debería servir, pero el problema es eso, que no sabemos cuáles son los poros, cuáles los hoyitos que tiene el tejido que impida pasar, y eso nos puede significar que hay una falta sensación de protección. Si lo más importante es mantener una distancia, que nosotros estamos mal llamados distancia social. Ayer escuché a un colega y le encontré toda razón, que deberíamos decir distancia preferida, pero no distancia social, porque no queremos que los individuos sean individualistas, no, claro, pero lo más importante, sí, lavarse las manos, toser, ¿no es cierto?, con el pie y el codo, y que los pacientes que están contagiados se cubran. Sí, lo que pasa es que la distancia social es lo que ellos tienen que cubrirse. Sí, pero hay un montón de instancias en que no se puede mantener la distancia social. Es decir, en el metro hay menos gente, disminuyó un 47%, pero en el metro mantener un metro con el otro pasajero es imposible. Y es por eso que le pregunto yo, en los colectivos, en regiones de nuestro país el colectivo en ciertos lugares es el principal medio de transporte. Entonces ahí, en esos lugares en que no es posible mantener la distancia social, sirve ponerse un pañuelo, elaborar una mascarilla como... que no tenga nada... Sí. Entre ponerle y no ponerle, mejor ponerle una barrera física. Obvio. Claro, es mejor ponerle. O sea, un montón de cosas estamos haciendo que realmente no sabemos realmente la efectividad. Todos los días nosotros mismos estamos aprendiendo las características de este virus. O sea, probablemente si ese paciente no tiene nada con qué ponerse, bueno, que se coloque un pañuelo, algo le va a servir. Ya, y lo preguntaste tú, Julio, la otra vez. Toalla Nova, por ejemplo. Toalla Nova bien pegada y que apenas uno la usa después del trayecto, la toma bien de la orilla, la bota. ¿También puede utilizarse? ¿También es una barrera? O sea, es una barrera siempre y cuando no esté mojada, y lamentablemente con la sola respiración, la toalla que usted llama la toalla Nova, la característica esencial que absorbe la humedad, porque para eso sirve. Entonces con la sola respiración a los pocos minutos va a estar húmeda y va a dejar de ser un filtro. Por lo tanto, vamos a estar provocando que toda la gente salga a comprar toalla Nova, y vamos a provocar nuevamente una gran psicosis por andar comprando toallas. Doctor. Pero que yo creo que lo que hay que establecer, y que creo que el doctor es súper claro, pero hay que establecerlo, que más importante que una mascarilla es la distancia que tenemos que tener. O sea, número uno, quedarnos en la casa tranquilos y no salir si no es necesario. Claro. Uno, eso es clave. Imprescindible. Dos, exactamente. Si se sale, cuidar en todo momento la distancia con las personas. 3, si ya no se puede, en el caso, tratar de ponerse una mascarilla. 4, si no está la mascarilla, se puede poner un pañuelo, un papel, lo que sea, para tratar de cuidarse. Pero en el último eslabón, digamos. Estas son las medidas, pero primero, quédese en la casa. Claro. Segundo, salga a hacer solo lo necesario.
Tercero, cuide las distancias cuando salga a hacer lo necesario. Cuarto, póngase la mascarilla si está muy cerca. Y quinto, si ya está ahí al medio de alguna situación, póngase lo que pueda. Julito, y sexto, lavarse las manos acá con frecuencia con agua y jabón. Y si no tiene agua y jabón, alcohol gel. Claro. No pasarse las manos por la cara. Y no pasarse las manos por la cara. Esa es otra cosa. Son ejercicios que hay que hacer a diario. La otra cosa, la gente se siente desprotegida porque no encuentra alcohol gel. Lavarse las manos con agua y jabón en forma eficiente también erradica el virus. Y eso es lo más importante. El aseo personal de las manos es esencial y no andarse tocando la cara. Y otra cosa que es súper importante, si uno mira a la gente, y lo he dicho varias veces, el celular es una cosa que va pegada al cuerpo prácticamente. Sí, claro. Dejar de usar el celular a cada rato y limpiarlo 3, 4, 5 veces al día. Perfecto. Sí, a ver, doctor, vamos despejando mitos, porque se dijo en un primer momento que el agua caliente podía matar el virus. Otra cosa que se ha dicho es que, y también lo están haciendo los chinos, es tomar agua a temperatura ambiente pero cada 10 minutos, de modo que así como se barre las manos, en las manos con el lavado de manos se barre el virus, que se barrer el virus tomando agua cada 10-15 minutos para que salga de la zona sensible, que es la zona de la garganta, y llegue así al esófago, al estómago, donde ahí supuestamente el virus se desaparece porque los jugos gástricos, los ácidos, no sé qué. ¿Sirve o no sirve? Ambas cosas, el agua caliente y tomar agua frecuentemente. Eso es Lamentablemente los virus cuando llegan a las mucosas se adhieren a una serie de receptores y no es fácil sacarlos con agua. O sea, eso es más mito que realidad. Además tendría que tomarse el agua por la nariz la gente y meterse el agua a la tráquea, a los bronquios, en el caso que ya el virus haya llegado al aparato respiratorio. Por lo tanto, eso no sirve como medida. Son cosas que la gente empieza a hablar y empieza a hacer cosas que realmente no tienen una eficiencia comprobada. Por lo tanto, yo como médico no podría estar diciendo que la gente anda tomando agüita cada rato. Doctor, y gargaritas con sal, porque eso también se ha dicho, se anda como, o con agua. ¿Se acuerda que mi papá siempre hacía agua oxigenada, gárgaras con agua oxigenada? Yo me acuerdo haber visto a mi papá muchas veces haciendo eso. ¿Sirve alguna de esas dos formas o no? Con agua oxigenada, unas gotitas, no todas las agua oxigenada, o con sal. No hay pruebas científicas que demuestren la reacción viral con ese tipo de medicamentos. Hay que acordarse que el rinofarinx, que está mucho más arriba de donde uno traga, donde llega el agua, es la parte donde están los virus probablemente en forma importante cuando se respira por vía nasal. Por lo tanto, las gárgaras no alcanzan a llegar allá. Claro. Mi abuelo hacía gárgaras con aguardiente, pero no se lo voy a preguntar esta hora de la mañana, porque realmente... Doctor, no es deseo. Menos hasta ahora. Oiga, doctor, espérese. Primero quiero pedirle a la gente que nos envíe todas sus preguntas a Contigo CHB. Hashtag Contigo CHB, ahí está. Contigo CHB, por favor, mándenos las preguntas. Vamos a ir haciendo una pregunta a cada uno acá. Por favor, mande las preguntas para poder írselas haciendo al doctor. Preguntas cotidianas. No hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Mande las preguntas, lo que usted dude ahora, lo que le está pasando, el miedo que tenga, el temor que tenga, todo, salgamos de la duda, derribemos mitos como estamos derribando este mito de las gárgaras. Un teledoctor. Sí, las gárgaras con agua oxigenada, las gárgaras con aguardiente, las gárgaras, en este caso del virus, no sirve nada. ¿Qué pasa a los que quieren matar el bicho con una michelada, una cerveza, doctor? ¿Qué le decimos a esas personas? Se ríe, se está preguntando. Yo creo el alcohol ingerido no sirve, evidentemente. Sirve como para cuando uno está aislado tomarse algún tipo de traguito para pasar el aburrimiento, pero realmente no es un medicamento. Además que si está con fiebre y está con falla respiratoria, le va a hacer bastante mal y le va a acelerar la llegada a una UCI. Doctor, ¿qué pasa si una persona tiene que ir al dentista con urgencia? Tiene un problema molar, tiene un tratamiento de conducto. Nos han preguntado mucho eso, está con una carie, está súper expuesto. ¿Qué hace en ese caso? ¿Definitivamente lo tiene que posponer y tomar algún analgésico por mientras? ¿Cómo lo hace? A ver, la idea de cerrar los malls, cerrar los lugares en que no es imprescindible andar,
es justamente mantener aquellas atenciones que son imprescindibles, que es atención médica, farmacias, consultas médicas, y los dentistas, las cosas de urgencias también están ahí. Lo que hay que tener, sí, es el cuidado del personal médico, no solamente del dentista, sino que del auxiliar, de la secretaria, etcétera, que es también un individuo expuesto y hay que dotarlo de los aditamentos necesarios. Nosotros tratamos de que, por ejemplo, los otorrinos, los broncopulmonares, etcétera, sean los más protegidos, usando mascarilla, y aquellos que tienen directa acción sobre la boca debieran utilizar antiparras, o sea, lentes especiales, mascarillas con filtro, guantes y ojalá una ropa desechable. Terminado el trabajo, se lo sacan y lo botan. Y una cosa que quiero decir, que ya se está implementando en muchas partes: la gente que trabaja en salud no debe andar por las calles con los uniformes que utiliza en los hospitales. Es decir, llegar vestido de civil, como decimos nosotros, cambiarse la ropa en el hospital, sacarse la ropa y llegar a la casa con su ropa. Uno, por el contagio que puede provocar donde se moviliza, y segundo, porque lleva a la casa todos los bicharracos. Ya, pero eso lo debieran saber, ¿no es cierto?, el personal de salud, o no es algo que esté internalizado, doctor. Sí, ya... O sea, se está haciendo en forma oficial en los lugares que yo trabajo, pero he escuchado, hoy día venía escuchando una radio en que mucha gente estaba preguntando y alegando que veía a uniformados de salud que andaban por las calles movilizando para llegar a sus lugares de trabajo, y eso no debiera ser. Ya, pero es que eso es lo que pasa, o sea, dejemos el beneficio de la duda, quizás la ley, la orden, y otra cosa es lo que hace la gente. En el área que sea, en su opinión, en el área que sea, porque una cosa es que trabajen en infectología, en urgencia, etcétera, pero en otras áreas también hay que tener esa precaución. Yo creo que sí, porque el hospital es un centro en el cual nos están llegando gente enferma y gente que viene, por lo tanto, la concentración y la probabilidad de contagio es muy alta. O sea, un hospital, un consultorio, un sitio de emergencia es el lugar, por más diversificación que se haga de consulta, es el lugar donde probablemente tenemos más probabilidad de tener un contagio. Oiga, y en la misma línea, doctor, no hay que olvidarse de los fallecidos médicos. Sí, en la misma línea, ¿sirve, por ejemplo, llegar a un lugar? Es bueno sacarse el zapato al entrar a la casa y la ropa, cambiarse idealmente, pero si no se puede, echarse el Lisoform, por ejemplo, en la ropa, desinfectarla de alguna manera, ¿eso sirve? Cualquier cosa. Aquellas sustancias que tienen cloro son capaces de eliminar gran parte de la flora microbiana e incluso viral. Eso sirve, cualquiera de sus marcas, si tiene la cantidad suficiente de cloro, porque hay algunas que no tienen cloro y no sirven para nada. Eso podría servir una medida buena, extrema, si es que no puede hacerse lo que acabo de decir. Ahora, yo sé que se está preconizando por ahí sacarse los zapatos y ser como en algunas culturas orientales, entrar a pie descalzo a las casas. Yo creo que basta un buen aseo y si es sitio de trabajo, utilice zapatos distintos para trabajar que para andar en la casa. Oye, 8:30 de la mañana. Julito, hay preguntas ya. No, yo quería decir que si hay alguien que siempre veo que son súper higiénicos son los dentistas. Abren cosas que están selladas, son súper preocupados los dentistas, y yo creo que hay que utilizar criterios. Si alguien se va a hacer un blanqueamiento, déjelo para después, pero si alguien va con un tratamiento de conducto, de verdad que no tiene mucha opción de decir, oye, ¿sabes qué? Entonces es una urgencia, así que hay que utilizar criterios y los dentistas estar llanos y abiertos a atender esta urgencia. Si alguien está en la mitad de un tratamiento de conducto, bueno, vaya a terminárselo, pero si va a hacer un blanqueamiento, no. Yo creo que el criterio es muy importante, doctor. Tenemos muchos mensajes de la gente. Procedo a leer a Carlos Carrasco, un televidente. Dice, ¿cuál es el síntoma más común del virus? Yo estoy resfriado, pero no me siento tan mal y sin fiebre hasta ahora. Sí, pecho apretado y tos seca. Bueno, la tos, la fiebre, molestias para tragar, cefalea. Lamentablemente son síntomas bastante inespecíficos, pero en esta época las cosas que más producen eso es la influenza y la enfermedad por coronavirus. Por lo tanto, si tiene esos síntomas, más fiebre, más dolor de garganta, es un paciente potencial. Es un paciente cuando tengamos ya el pic de influenza, ahí vamos a tener bastante problemas, potencial, claro. Por eso la vacunación es tan esencial y hay que hacer tan rápido. Hoy día escuché que se ha logrado vacunar una cantidad importante por día, lo cual me tranquiliza bastante. Atención, Carlos, a preocuparse. Aquí están los bolsones de infección
del COVID-19, región metropolitana. Aquí tenemos un mapa, no sé si podemos, aquí tenemos un mapa de la región metropolitana, como usted puede ver, bueno, ahí está en la zona rojita, rojita hasta acá. Aquí se ve Las Condes, Vitacura, Providencia. Ahí hay un sector que está con bastante contagio. También, por supuesto, en Santiago Centro, en Ñuñoa, La Reina. También contagio en Barnechea. Ojo, acá hay otro bolsón de contagio en Quinta Normal, Independencia, Lo Prado. Ahí. También en Quilicura, allá arriba. También en Pudahuel. Abajo en Puente Alto y La Florida. Puente Alto y La Florida con un caso. Ahí usted está viendo un caso en Puente Alto, un caso en La Florida, en Pudahuel, en Quilicura y ahí en Quinta Normal, Lo Prado, Independencia. Pero el foco fuerte, si usted puede hacer un zoom acá, sigue siendo en el sector oriente de la capital, donde se dieron los primeros casos y donde están los casos importados, que se llaman, ¿no? Acá está el fuerte. Por eso importante, lo hizo Corea, mostraba este mapa todos los días a la gente. ¿Por qué? Porque ojalá la gente que vive por acá, por estos sectores donde no hay contagio, no se vaya a meter allá. El problema, Julio... Entonces sí. en Corea esto era clave. Y por eso ayer hablábamos eso de cerrar comuna. Yo creo que el ánimo, Monserrat, el ánimo no es cerrar la comuna con policía y todo, sino que... ¿Qué se habla de cerrar comuna? Que la gente que no vive allá, que no vaya, y que la gente que vive allá trate de no salir de esa comuna. Pero o sea, hay un tema, tomar conciencia. Hay un tema importante en la zona oriente y suroriente, la Florida, Puente Alto y esa zona, que mucha gente va a trabajar a la zona oriente. Entonces sería recomendable también pedirle a los empleadores que estas 2 semanas que ellos están guardando cuarentena también se la den a la gente que trabaja en sus casas, ¿ah? Y que le paguen. O sea, también esto es un tema de solidaridad y de trabajo, y también hemos escuchado mucho eso, que les dicen que usen sus vacaciones ahora, que no les van a pagar los días. Es muy importante de que esto no es pactar vacaciones, no es transar una ley del trabajo, sino que estamos en una emergencia que es de carácter mundial. Entonces también aquí hay que tener conciencia colectiva, sí, y no Lili, solo individual. ¿Sabes qué? Porque es mucha la gente que trabaja. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy súper de acuerdo contigo, pero también yo creo que hay que verlo caso a caso. O sea, hay gente que puede y debe hacerlo, pero hay gente que se queda a fin de mes sin pagar el hipotecario, se queda sin pagar sus deudas, se queda sin pagar nada. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es un llamado a la conciencia, ¿no es cierto? La conciencia, los que tienen, por supuesto que tienen que hacer, claro, lo que han podido ahorrar, por supuesto que tienen que hacerlo, y los que le están pagando su sueldo, por supuesto que tienen que hacerlo. Pero ¿qué pasa con los que no pueden hacerlo? Porque hay un bolsón de gente muy importante en nuestro país que no sabe cómo va a dejar a fin de mes, Felipe, que no sabe cómo va a pagar su crédito hipotecario, porque resulta que cuando tú te atrasas en tus créditos hipotecarios, te quitan tu casa después de muchos años de pagarla, porque te hacen unos cobros que son, no sé cómo se llaman, Monse, las multas, que te cobran todo. Te atrasas de uno y te pegan un... Ah, verdad, hay unos contratos, tiene razón. No, te sacan a remate también. Claro, pero que son unos contratos. Sí. El doctor... O sea, pero se dan cuenta que otra vez llegamos a lo mismo, que aquí no solamente son medidas de salubridad, medidas médicas, sino que una medida general que la tiene que tomar gente que puede tomar ese tipo de medidas, que es un consenso a nivel nacional, y eso solamente lo pueden tomar los agentes a nivel de ejecutivo, no sé, a nivel ministerial. Son medidas que tienen que ser disminución de la movilidad de la gente. Por lo tanto, tenemos que cerrar lugares que no son imprescindibles. Movilidad de aquellos sujetos que tienen que trabajar en salud, en alimentación, en atención de gente con trámites imprescindibles. Pero el resto no debe hacerlo. Es cierto que debemos pedirle a los empresarios que tengan solidaridad, pero también debe haber una actitud del Ejecutivo, del Ministerio del Trabajo, no sé de quién, que dicte normas al respecto. Y por eso más alcanza una necesidad de hacer una gran consenso en cuanto a lo que dice el Colegio Médico. Grupo de científicos, grupo de economistas, grupo de todo tipo que decidan. Doctor, la gente que se deprime, que tiene susto, que tiene miedo, ¿le baja las defensas? Hay muchos estudios que hablan de que la depresión
es una depresión del punto de vista psíquico, psiquiátrico, pero conlleva una disminución de la capacidad defensiva. Hay estudios que demuestran que los cánceres se dan en más en gente depresiva. Por lo tanto, algo hay de eso. El sistema inmunológico depende mucho de la parte orgánica, pero también depende de la parte psicológica. Un individuo con actividad, que sale a trotar, que hace ejercicio, que se alimenta bien, que anda riéndose, produce una serie de sustancias que se llaman endorfinas, y eso conlleva aumento de la actividad inmunológica. ¿Sabe que ayer le entrevistaba a un psiquiatra y él me decía que Macron, por ejemplo, en Francia, él sentía que trataba todos los días de dar noticias para la galería y tirar, ¿no es cierto?, información de que no se iba a pagar el agua, no se iba a pagar la luz, que no se iba a abandonar a la gente, que todo, y que más allá de que la medida no estuviera instaurada ya, eran súper importantes porque mantener a la población tranquila, me decía, mantener a la población en calma, mantener a la población sin el temor económico de que le vayan a rematar su casa, que le vayan a quitar su auto con el que trabajan, que le vayan a cortar la luz, ¿no es cierto? Es súper importante también para mantener incluso la salud. Y para estar en alerta. Absolutamente de acuerdo. Sí. Absolutamente de acuerdo. Los pacientes deprimidos a nosotros, por ejemplo, yo que me dedico a enfermedades respiratorias, los EPOC que vemos cuando tienen depresión, que es una comorbilidad que lo acompaña mucho, andan siempre más mal si están deprimidos. Lejos. Doctor, ¿y qué pasa? Porque, a ver, yo creo que Chile es de los países que tiene peores indicadores de salud mental. Es un país que podríamos decir coloquialmente, es un país bien empepado. Es decir, el consumo de antidepresivos y ansiolíticos en Chile es súper alto. Entonces, uno teme aquí también una situación de salud mental muy delicada. Y de alguna manera también esta pandemia va acompañada de muchos temores justificados también, de muchos temores que tienen que ver qué va a pasar con mi futuro, con mi trabajo, con mi familia. Y si uno suma también lo que ha pasado en los últimos meses en Chile, uno podríamos decir que somos un país sumamente golpeado en lo psicológico. El estallido social, recordémonos cómo fue también una fuente de mucha ansiedad, de mucha incertidumbre. A esto se suma el coronavirus. Entonces uno dice, ¿cómo enfrentamos esto a nivel de salud mental? Bueno, y justamente eso es súper importante, tal como decía don Julio. Yo creo que falta, la gente es cierto que necesita informarse, que necesita saber cuántos enfermos hay, cuáles son las medidas para que se preocupe, que no entre en pánico, pero haya también una hegemonía en las noticias. No puede ser que, lo vuelvo a repetir, que unos digan se cierra, no se cierra, tengo poder, tienen poder, que las autoridades locales empiecen a tomar decisiones propias, que no haya fundamentos suficientes para que los tomen. Yo creo que falta una decisión más bien central. Aquí, yo no soy partidario del centralismo, pero aquí se necesita un ordenamiento estructural más importante, porque la gente no necesariamente necesita pastillas para la depresión. A veces la palabra, el consejo, la contención emocional es lo más importante. Es lo que decía Julio, que el fondo, y lo que encuentro súper interesante lo que contabas tú, Julio, respecto a los anuncios, porque hay una sensación súper importante que es no sentirse solo en esto, que no te abandonan, que finalmente el que tú no tengas un sueldo. Ayer hablábamos del tema de la gente que gana con comisiones. Entonces, aquí hay un anuncio, es decir, ¿usted cree que de verdad un anuncio de este tipo, en que se enfrentara directamente, más allá de las palabras, el tema de los salarios, el tema de aquellos que ganan por comisión? En Italia se acaba de prohibir por ley el despido en las empresas. A mí me pareció impresionante. Un anuncio, o por lo menos la intención, surtiría un efecto en este sentido en el ánimo, ¿no? Claro. Y le agrego, porque el tema de los créditos hipotecarios, que hubiese un anuncio al menos que los dos dividendos siguientes, si no se pagan, no se cobra la multa, no se remata la casa, como muchas veces pasa. No sé si nos escribe un televidente que sabe más seguramente esto. Hay unos contratos de los bancos que cuando te atrasas unas cuotas te cobran todo lo que te queda. Entonces, por eso le pido a un televidente que nos diga, y entonces te quedas tú, en vez de ver la cuota de 300 lucas... Sí, así es, debes más. No más.
te cobran todo. Te cobran todo. Entonces, en el fondo ahí es cuando todo de remate, todo de una. Vamos a tener un especialista en un ratito. Ojalá que lo tengamos para... Entonces la gente está súper preocupada, eso genera preocupación. Doctor, discúlpeme, pero quiero volver a las preguntas médicas porque aquí hay mucha gente que está preguntando. Hay una que me imagino cuál es la respuesta. Sí, porque en realidad el resto de las cosas rebasa mi conocimiento. Mira, tengo una pregunta que es súper buena de un televidente. Dice, creo, no sé si estoy equivocado, que creo y me quiero enfermar rápido de coronavirus porque creo que salgo fortalecido. Dice un televidente, digo, quiero rápido contagiarme de coronavirus porque quiero tener mi defensa. Digamos, ¿eso es correcto o no? Después que alguien sale de coronavirus, ¿uno sale fortalecido para esta enfermedad, para combatirla? Es que el riesgo, mire, yo le voy a dar un ejemplo. Antiguamente las madres llevaban a los niños a los cumpleaños porque se contagiaran con las enfermedades virales. Muchos niños tenían enfermedades graves, incluso muchos niños llegaban a deceso. Yo creo que el riesgo de tener esta enfermedad no hay que minimizarlo. Es cierto, la mortalidad en un sujeto de 80 años llega hasta el 15%, pero los jóvenes no están exentos de que le pasen cosas graves, que lleguen a una UTI, que lleguen a una ventilación mecánica, que pueden salir con enfermedades pulmonares crónicas que la dejan con invalidez para el resto de los días de su vida. Yo pienso que ese es un riesgo demasiado alto para correr. Sí. Es cierto que el 99.9% de la gente que llegue a tener el coronavirus va a quedar con una defensa para ese virus, pero tenemos que pensar que los virus están cambiando y cada vez vamos a tener nuevos virus, por lo tanto yo creo que es un riesgo que no hay que correr. Yo creo que eso es una falacia. Es una falacia. Bueno, se llama cláusula de aceleración, para que vean la gente como nuestros televidentes al tiro. La cláusula que estamos hablando se llama cláusula de aceleración, más conocido en el mundo bancario como tirar la cadena. Así se llama esa cláusula, doctor, para ir en la misma línea. Doctor, le queremos preguntar lo siguiente también. Hay gente que cree que estos días que hay menos gente circulando, que debiera estar menos gente circulando, son tiempos para hacer trámites. Y de repente van y llenan lugares públicos, van a las notarías, van al conservador de bienes raíces, aprovechan de ir a un servicio público, a la municipalidad. Por favor, ayúdenos a hacer ese llamado. Y refuércenos una cifra que nos dijo el otro día que estuvo aquí. ¿Cuántos ventiladores mecánicos hay disponibles en Chile? Porque cuando esta pandemia esté más explosiva, de aquí a principio de mayo, no vamos a tener capacidad, ¿cierto? Cuéntenos. Correcto, o sea, lamentablemente no podría decirle cuántos ventiladores mecánicos porque se está reforzando mucho eso y eso hay que agradecerlo. Se están tomando una serie de medidas que tienden a estar abriendo hospitales. Escuchaba recién que le dieron el PAS. Sí, absolutamente, sí, se está haciendo y se están preparando la unidad intensiva. Lo que le puedo decir, sí, que también es un riesgo, o sea, la gente que tiene que hacer un trámite que no es imprescindible, no debe hacerlo, porque si todos piensan lo mismo, vamos a tener tanta gente en las calles como gente que puede estar potencialmente infectada. Yo creo que en este momento, para que no nos pase lo dramático que cuenta la chilena en Italia, es que toda persona que está al lado de nosotros es potencialmente un individuo que nos puede contagiar. Yo creo, si pensamos de esa manera, y eso no es ser un médico que lleva al pánico, sino que para la precaución. La prevención y la precaución es lo más importante que hay que tomar ahora. El individuo que está al lado puede ser un individuo que me puede contagiar, por lo tanto, si yo tengo que hacer un trámite que lo puedo posponer, hagámoslo después. Otra vez tenemos entonces que llegar a las autoridades que nos digan qué vamos a hacer con las licencias, qué vamos a hacer con los carnets, qué vamos a hacer con las patentes, qué vamos a hacer con los impuestos. Yo creo que ahí hay que tomar una decisión que no es médica y no está al alcance de nosotros. Es económica. Vamos con preguntas de las redes sociales. Hay preguntas en Twitter, hay hartas preguntas. Vamos a revisar una ahí. A ver, con hashtag ContigoCHB. ¿Estar en cuarentena también significa tener ventanas o ventanales cerrados? ¿Es estar 24 horas en la casa, departamento, sin ni siquiera salir al balcón? A ver, eso es acerca como de los cuidados y que realmente implica una cuarentena, doctor. A ver, una cuarentena implica estar aislado de la gente.
eso no significa que lo van a dejar botado, porque tiene que haber una persona que esté, especialmente si es de tercera edad, que le vaya a procurar la alimentación, necesidad de medicamentos, etcétera. Y la aireación, la ventilación es esencial. Si vive en un tercero, en un cuarto piso y tiene la ventana abierta y no se pone a estornudar y a toser por la ventana, evidentemente eso no tiene ningún problema. Y sabemos nosotros que no solamente está el coronavirus, están un montón de otros gérmenes, y el aire contaminado, el aire viciado conlleva inflamación de las vías respiratorias, y puede ser más importante esa inflamación para otros gérmenes. Así, por lo tanto, no significa estar herméticamente cerrado ahogándose en una pieza. Tengo otros Twitter que han llegado que son del le voy a leer está en uno. la pieza un baño especial y nada más. Ya, perfecto. Le voy a leer uno, pero tengo 3 que son del mismo tema. Nos escribe Sujay, dice: hola Monse, buenos días. Imagínate, yo vivo en Puente Alto y viajo todos los días a Las Condes, soy conserje. Vivo con 2 niños y con 2 adultos mayores que son mis papás. ¿Qué hacemos? Todo esto a raíz de esta distribución, de esta geografía del coronavirus, donde, lo que mostraba Julio el mapa, donde claramente estos están concentrados en la zona oriente de la capital. Hay mucha gente que se traslada y trabaja en la zona oriente de la capital y está muy preocupada respecto a eso. ¿Qué recomienda usted médicamente? ¿Esas personas tienen posibilidades, por ejemplo, porque no hay cuarentena total, de pedir una licencia, permiso en las empresas? ¿Cómo se debiera hacer? A ver, yo no estoy llamando que la gente no vaya a trabajar. Yo creo que un conserje puede ser tan importante para el cuidado de un edificio como un médico que atiende una consulta, dependiendo, porque a veces en ese edificio hay mucha gente de tercera edad que la ayuda del conserje es esencial, el cuidado. Entonces, por lo tanto, lo que debe hacer aquellas personas que tienen imprescindiblemente que trabajar o salir de su casa, que no estén en contacto con personas de tercera edad, que no estén en contacto con gente de riesgo, que no estén en contacto con gente potencialmente enferma. Por lo tanto, esa persona debe procurar el aseo personal, usar la mascarilla si es que tiene que estar en contacto con su abuelita, con su papá o su mamá, ¿no es cierto? Claro, o papá, ¿no es cierto? Pero tampoco se trata de que dejar la ciudad vacía sin gente que trabaje. O sea, hay cosas que son esenciales. No estoy llamando que la gente deje de asistir, y tampoco los médicos estamos autorizados para dar una licencia de ese tipo. Claro. Nosotros damos licencia a aquel individuo que está enfermo y a aquel individuo que tiene un contagio probado, y para eso hay un código del FONASA que nos permite dar licencia. El resto va a depender o del empresario o del dueño del edificio, etc., o de los que viven en el edificio, o del Estado, en el caso que sea, ¿no es cierto?, una ley, un decreto o algún tipo de decreto. Doctor, intuyo la respuesta, pero se la voy a hacer igual, porque es un trabajador de una oficina, les dan mascarilla para todo el día y a cada 2 horas las desinfectan, la dejan secar, las desinfectan con alcohol y después se las vuelven a poner la misma mascarilla. ¿Eso está bien, está mal? ¿Es una medida extrema? No sé cuál mascarilla estarán usando, pero en general las mascarillas pierden su capacidad. Es la mascarilla cuando se lavan cónica y se secan en general. La cónica, esa no se debe lavar, es de un solo uso. ¿De un solo uso? Claro. En la cónica le echan alcohol, no la lavan. De un solo uso, pero dura bastante más. Ya. Pero se la puede, lo que dice, yo también había visto un sistema que lo que le decía, si esa mascarilla que es la cónica, que es un poco mejor que la mascarilla más simple, la del velo, claro, la del triple velo, esa mascarilla le echan alcohol y la dejan secar, no sirve, aunque la dejen secar y todo, porque básicamente los poros de la tela se abren. En general, claro, en general todo ese tipo de aditamentos que usamos en salud son de un solo uso, se usan y se desechan. Nos permite una seguridad mayor que la mascarilla quirúrgica, esa de pliegues, y nos permite usarla mucho más tiempo, pero aquí es sacarla, lavarla, secarla y usarla, va perdiendo categóricamente efectividad. Doctor, nosotros los chilenos estamos acostumbrados a las cosas de un solo uso, usarla más veces, eso no es correcto. Sí, yo sé que ese es el ideal. Lo que pasa es que todas estas preguntas también tienen que ver con lo que está pasando. Si hay escasez de mascarilla, claro, o subieron de precio. Por eso, en el fondo, esta es una pregunta. En este caso, que es un caso de que no hay mascarilla o que está muy cara, ¿podría ser una solución, aunque sea a medias? Doctor, les pongo el caso, mire. Acá el señor otra vez
Doctor, es que otra vez, perdón. Déjeme exponerle el caso de, mire, aquí ellos compraban a 9.000 pesos las 10 mascarillas. Las compraban antes. Hoy día les cuestan 90.000 pesos las 10 mascarillas de las que usaban. Entonces, son buenas mascarillas, dice. Entonces, dice, ¿qué es lo que a qué atinaron ellos? A pasarle una mascarilla a las personas y le echan alcohol en un rociador y después se la vuelven a poner. Entonces, una medida para ellos extrema porque no tienen. O sea, dice, si compramos mascarillas todos los días, ese precio quebramos. O sea, Doc. Claro, o sea que otra vez llegamos a lo mismo, que estamos haciendo soluciones que no son adecuadas porque la solución está mucho antes. ¿Qué pasa con la persona que vende mascarilla a 90.000 pesos? Eso es legal, eso es moral, es éticamente reprochable, yo creo, al menos. Lógico. Entonces, ¿quién está vigilando eso? Claro. ¿Podemos hacer algo contra eso? Pero ¿Tenemos que hacer algo? ¿Quiénes son los que lo tienen que hacer? Es el problema de ahí. Claro, pero en este caso ya está. Bueno, doctor, fíjese que aquí hay una pregunta bien recurrente que tiene que ver con los días. Dice, si yo al 14 días salgo, estuve infectado, salgo al día 14 todo, ¿salgo inmune o me puedo pegar el bicho de nuevo? A ver, todas las investigaciones hasta este momento han demostrado que son muy escasas personas, más bien excepcionalmente un paciente que ha tenido la enfermedad podría reinfectarse. Habitualmente con este tipo de virus, al igual que la influenza, el individuo queda inmune a ese virus. Si el virus llega a mutar y el próximo año en algún tiempo más tenemos nuevamente, probablemente la inmunidad no le va a servir. Pero es excepcional y está como un relato más bien anecdótico que 1 o 2 individuos se ha descubierto que tienen una reinfección por coronavirus. Por lo tanto, después de los 14 días, ese individuo se considera inmune a la enfermedad. Doctor, hay una pregunta. Y que no tiene capacidad de contagiar. Hay una pregunta en Twitter sobre lo mismo. Aquí está la pregunta en Twitter. La gente está participando. Le pedimos que siga participando en #ContigoChilevisión. ¿Qué pasa si se sobrevive al coronavirus? ¿Puede quedar con fibrosis pulmonar? Las consecuencias de la enfermedad. Muy buena pregunta, doctor, porque también está la pregunta si queda con deficiencia pulmonar, fibrosis pulmonar o con un problema pulmonar. Llevémoslo ahí. ¿Qué dice, doctor? Ya, todos los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y que llevan a ventilación mecánica tienen el riesgo de que la inflamación que se produce en el pulmón produzca una cicatrización y que con fibrosis, con cicatrices, y muchos individuos, gracias a Dios no son tantos, pueden quedar con daño pulmonar que produce insuficiencia respiratoria crónica. O sea, las pacientes que tienen insuficiencia respiratoria grave de cualquier causa, que están en ventilación mecánica por algún tiempo largo, con los medicamentos muchas veces produce un daño pulmonar crónico que el individuo queda con ahogo o disnea para siempre. Pero son pocos. Ya, porque en la misma línea, aquí también, es que hay mucha gente, doctor, que ha terminado sus Twitter que manda diciendo tengo miedo. Es decir, tengo miedo porque de verdad es lo que dice usted. Como medios de comunicación tratamos de aclarar dudas, pero también se sabe muy poco. Entonces también la información va cambiando y yo creo que ese es el desconcierto que tenemos nosotros, que estamos todo el día hablando del tema y que tienen ustedes los doctores, hay que decirlo, se va sabiendo cosas nuevas cada día respecto al virus. Pero tengo una consulta de Naya Ayala. Ella dice, mi hija de 2 años tiene asma crónica. El año pasado estuvo en la UCI por un virus incisional. Tiene 2 años. Yo debo llevarla a la sala cuna. No tengo opción. ¿Qué hago? Y ahí va una pregunta súper importante. ¿Cómo aumentar sus defensas? Anteayer fui a la farmacia y no había ni vitamina C, ni zinc, que parece que es importante combinarlo con la vitamina C, ni un multivitamínico. Estaba todo agotado y hay otra cosa que se llama como Ingistol, que es de medicina más natural, más biológica, también agotado. Entonces, porque por un lado nos dicen que tratemos de aumentar nuestras defensas. ¿Qué le podría decir usted a Naya Ayala? Yo no soy pediatra, pero lo que sí le puedo decir a esa auditora
es que lamentablemente son mitos que las defensas se pueden aumentar con exceso de vitamina. Más aún, en los niños muchas veces el exceso de administración de vitaminas, ácido ascórbico y otros podría tener problemas. La inmunidad es una cosa no tan fácil de aumentar cuando hay deficiencia. Por lo tanto, si una guagua o cualquier persona tiene la inmunidad normal, no es necesario aumentarla. Lo que es importante es el cuidado. Si esa mamá imprescindiblemente tiene que llevar a la guagua, existe para eso los turnos éticos, y en ese jardín infantil el personal se le ha adiestrado para el manejo adecuado de toda la gente que está en ese jardín, el uso de mascarilla, el lavado de manos, etcétera. O sea, tampoco se trata de desconfiar de todo lo que se está haciendo. Es lo mismo, o sea, nosotros estamos atendiendo aquí en este hospital, estamos sometidos a un riesgo y por eso tenemos que extremar los cuidados para que ni nos contagiemos o contagiemos a otra persona. Doctor, pero aquí tenemos que hacer un mea culpa como país y yo creo que decir las cosas como son. Estamos en un país donde los niños son obesos en un gran porcentaje, donde los adultos estamos medio pasados de peso, me incluyo, donde hay mucha gente obesa que es persona de riesgo en este caso. O sea, quizás también es el momento de comer mejor. Exacto. De que en vez de que aquí nos dejen muffin y pasteles, nos dejen fruta, digamos. No me quiten el muffin y el pastel a mí, por favor. Lo que quiero decir, doctor, ya hablando súper en serio, es que quizás también sea una oportunidad para tomar conciencia no solo del virus y de quedarse en la casa, sino que también cambiar si los uno hábitos. está con hábitos bien en términos alimenticios, ¿no es cierto?, también va a mejorar su inmunidad, ¿o no? Y va a dejar de ser paciente de riesgo. Correcto. Si uno mira la estadística y la información que nos llega de afuera, ¿quiénes son los que tienen mayor letalidad? Son aquella persona que tiene comorbilidades, o sea, enfermedades, hipertensos, diabéticos, obesidad, enfermedades pulmonares crónicas. Por lo tanto, es aquí y siempre es cuando el enfermo crónico debe mantener su control. No solamente somos obesos en general en Chile, más que en cualquier parte del mundo, o casi tan como en cualquier parte del mundo, sino que además ingerimos mucha sal. Chile es uno de los países que más sal consume, a pesar de tener una cifra de hipertensión y enfermedad cardiovascular alta. Por lo tanto, es el momento que nos ordenemos todo. Es el momento que ingiramos una alimentación sana, una alimentación en base a frutas, verduras, que es lo que se llama la dieta mediterránea. Pero es el momento también de no dejar los controles. Por eso, nosotros los médicos decimos, aquel paciente que necesita imprescindiblemente un control no significa que no se lo haga. ¿Sabes por qué? Con las precauciones, Felipe, en los lugares que tenemos habilitados, con enfermos distintos. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque ayer entrevisté precisamente a un médico nutriólogo, creo que se llama. ¿Nutricionista? No, nutriólogo. Nutriólogo es un médico. Porque es y me decía... nutriólogo, sí, me decía, ¿sabes lo que me molesta en mi ley? ¿Sabes lo que me molesta? Que aquí hay niños que están mal alimentados por años, que comen dulce a destajo, que comen lo que quieren, y los papás con una vitamina C quieren arreglarle la vida. Entonces me dijo, o sea, ya basta. Y basta también de ser permisivo y basta de querer solucionar con una vitamina C, con un poco de zinc. Tómate un vaso de agua. Si comen lo que quieren, comen a destiempo, se echan dulce a la boca a la hora que quieren, no comen verdura. Entonces, los papás también, desde chicos, tienen que tener cierta autoridad, decirle, oye, ¿sabes qué? Aquí se va a comer legumbre, como antes, el día lunes se come legumbre. Entonces, también esto va a servir para ordenarnos y regular y no tratar de arreglar toda la carga en el camino, digamos. Y yo quería agregar una cosa, Doc. Frutas y verduras son la principal fuente de vitamina. Es una idea genial. Y fruta y verdura, en lo posible, bien lavadas, pero crudas, son la principal fuente de vitamina. Los suplementos en rigor, como dice usted, hay que tomarlos en casos específicos de personas, no sé, que tienen anemia, cosas así, pero antes de pasar al otro Twitter, porque quiero cerrar bien el tema de las defensas. Hoy se acabó la vitamina C en las farmacias, se acabó el zinc en las farmacias. ¿Es momento de tomar esas cosas o no hay que angustiarse por no tenerlas?
no hay que angustiarse, si no, para esta enfermedad no sirve. Si ese es un mito, yo no sé si ayer lo expliqué o no, ese es un mito que viene que a los monos tienen vitamina C y por eso no se resfrían. La vitamina C no protege ni contra el resfrío, ni contra la gripe, ni contra el coronavirus. Y sirve solamente para que no se le caigan los dientes a las personas que durante muchos meses no la ingieren. Por lo tanto, no. Sí, doctor, súper bueno, sí, súper bien lo que el doctor nos dice. Y también hay que decirlo, mucha gente acude también a cosas que no son las más tradicionales. La acupuntura, los imanes, hacer ejercicio que libera endorfinas, ¿cierto? El pilates, el yoga, subir y bajar escaleras. Todas esas cosas también ayudan a que la persona mejore su sistema autoinmune. No es que no son un remedio. Lo que tenemos que mejorar es que la gente, junto con lo que nos dice Julio, que es absolutamente real, cuando tú mejoras la alimentación, los hábitos, comes menos azúcar, comes más sano, menos fritura, que da menos obesidad y haces más ejercicio, es un círculo virtuoso. Pero espérame, Julito, una cosa que nos pregunta mucha gente, y Jimmy Brown de la Florida nos pregunta también lo siguiente. Ante la escasez de mascarillas, que es un hecho concreto, la escasez y también la especulación de muy altos precios, ¿sirve si no hay posibilidades, doctor? Esto es, cuando no hay otra posibilidad, uno puede guardar su mascarilla, no echarle alcohol ni nada porque le quita sus cualidades, ¿cierto? Como usted dijo, guardarla y después volver a reusarla, ¿sirve de algo hacerlo? Es lo que le preguntó Julito. O sea, sí, pero sin el alcohol, sin hacerle nada. Entre no tener nada y tener una mascarilla, bueno, no hay dónde perderse. Vamos a Twitter, la gente está con nosotros. Está enganchado, doctor, la gente con nosotros. Esto lo involucra a usted, doctor. Y le digo al tiro que quizás es una pregunta casi personal. Consulta, ¿es recomendable que quienes tienen barba se la afeiten? Oh, qué buena. ¿Tiene más riesgo de guardar el virus en la barba o no? Gracias. Pregunta seca. A ver, me gustó la pregunta. Yo creo que la señora del doctor. Hay algunos estudios que muestran que aquellos médicos que tienen barba grande podrían ser de algún momento portadores de algunos gérmenes. Pero no está comprobado que aquellos que tengan barba así como la mía sean agentes contagiantes. Y el aseo es súper importante y es una de las cosas que aquellos que nos dedicamos a esto somos bastante acuciosos. Por lo tanto, no parece ser, hay cosas. Y además que cuando atendemos a un paciente REC usamos mascarilla, la mascarilla cubre la barba, los bigotes, la boca y la nariz. Yo creo que entre cortársela y no cortársela, no los médicos, entre cortársela y no cortársela, un papá que tiene barba hoy día, ¿qué le diría a usted si se la corta o no se la corta? Que está llano a cortársela. Que se haga un muy buen aseo todos los días, como debiera ser. ¿Y si no? Y si puede cortársela, ojalá, pero el aseo es más importante. Ya, es que ahí entiendo el criterio. Si está seguro de hacerse el aseo todos los días, que se la mantenga. Si no, que se la corte. ¿Una cosa así? Correcto. Eso es de perogrullo en general. Pero es que usted tiene una barba cortita, pero ¿se acuerda? Yo prefiero el aseo. Ahora no está tan de moda, pero hace 2 años, ¿se acuerda que le decían los hipsters que les dio por unas barbas así, que lucían, por cierto, con mucho orgullo, en un look como granjero gringo así? Y esas barbas, porque ahora volvieron la barbería, se han fijado, ahora hay barbería y todo. Y esas barbas que estuvieron de moda, esas barbas están cerca de la boca, ese es el tema, es distinto que tener el pelo largo, creo yo. Eso también, ahí me imagino que es una fuente de virus, de gérmenes. Puede ser un lugar donde queden acantonados los gérmenes de cualquier tipo, más ratito o más rato en realidad, que lo que pueda expeler con la respiración o con la tos. Sí. Por lo tanto, si es un individuo contagiante, uno dice, trate de cortarse la barba, trate de estar lampiño en general. Oiga, hace muy buen aseo todos los días. Doctor, aquí hay un televidente que me dice, JC, yo no me caso con ningún matinal, me gusta verlos todos un poco, pero hay una pregunta que le he lanzado a todos los matinales y nadie la hace. Redoble. Espero que tú la hagas. Toma el guante, amigo mío, y el desafío. Para los médicos, ningún doctor en ningún canal ha explicado bien qué pasa una vez que una persona se da cuenta que está infectada. ¿Le dan algún remedio? ¿Le inyectan algo? ¿Le restringen alguna comida?
¿qué le pasa? O lo mandan para la casa y le dan un paracetamol. Esa es la pregunta. Y enojado también. A ver, lo hemos dicho claramente. El coronavirus no tiene ningún medicamento en estos momentos demostrado que sirva. Lo que se tratan son o los síntomas, que son la fiebre, dolor muscular, un poco la tos, para lo cual los antiinflamatorios como el paracetamol. Yo ayer dije o antes de ayer que no había ninguna evidencia que el ibuprofeno provocara algún problema con este virus. Acabo de leer una opinión de la OMS, que es opinión, que dice parece ser que es recomendable decir que el paracetamol es mejor que el ibuprofeno mientras no se demuestre lo contrario, pero en ningún momento está diciendo que realmente produce problemas. O sea, lo dice, bueno, si es que hay alguna idea, aparentemente preferimos que la gente utilice el paracetamol, pero si el médico se lo da, lo está dando porque el médico sabe que lo puede utilizar. Un individuo con falla hepática, con insuficiencia hepática, no puede usar paracetamol. O sea, por otro lado, si esa persona llega a un hospital en que necesita tratamiento de su insuficiencia respiratoria, ahí se dan medicamentos, broncohilatadores, oxígeno, actúa el kinesiólogo, etcétera, etcétera. Pero no es por coronavirus, sino que es por el fenómeno que provoca el coronavirus. Para el coronavirus, doctor, reposo en cama, paracetamol o antiinflamatorio en algún caso y punto. Doctor, para responderle al televidente que no se choree. O sea, coronavirus es paracetamol, descanso en casa, cuarentena y algún antiinflamatorio si está un poquito más. Exacto. Y si ya está con complicaciones respiratorias que por el coronavirus tiene estas complicaciones respiratorias, ahí está la hospitalización y algunos medicamentos más sofisticados. Al hospital, ya. Claro. Ahí está la respuesta, señor. Correcto. Súper clara. La respondió Felipe. Vamos a Twitter. Tenemos otro Twitter. A ver, leamos otras de las... Están llegando un montón de dudas. Doctor, ¿se puede contagiar a través de los alimentos? Yo creo que eso es súper importante porque básicamente los alimentos se manipulan. Y todos sabemos que el virus se contagia también a través, o se puede contagiar de una superficie a otra a través de las manos. Entonces a mí la lógica me dice si alguien tocó... Cuénteme. A ver, lo que pasa es que lo que estamos recomendando es que los pacientes que están aislados tengan utensilios, platos, servicios que sean independientes del resto y se laven aparte del resto de la gente. Ya. ¿Por qué? Porque puede quedar partículas virales contaminadas con saliva. Eso es indudable. Todo aquel alimento que se llega a cocinar, evidentemente con la ebullición se matan habitualmente todos los gérmenes. Ya, pero nadie pero ese es el permite paciente que de un mismo plato saquen 2 personas. No, pero ese es el paciente que ya tiene coronavirus. Pero ¿qué pasa si yo soy portadora, tengo el coronavirus, no estoy asintomática y manipulo los alimentos, hago la lechuga en mi casa, de repente tomé un poquitito, no sé, me pasa, yo le echo fruta seca, tomé el maní, la nuez, se lo eché a la lechuga y después lo aliñé con la cuchara de la ensalada. Pero igual tomé con la mano eso y lo puse ahí. Y después en mi casa nos comemos entre todos la ensalada. Incomible esa ensalada. Es exquisita y me queda increíble. No te pienso invitar. Claro que salí última en la Divina Comida. Pero ¿qué pasa con eso? O sea, el lavado el lavado de los vegetales crudos es imprescindible, eso ha sido siempre así. Y el lavado de manos de aquella persona que manipula el alimento es una cosa esencial. Por lo tanto, si tiene la precaución de lavarse muy bien las manos, si tiene la precaución de lavar muy bien las lechugas, en ese caso, los tomates, pelarlos en general, no debiera haber problema. Ahora, si esa persona es sospechosa tiene que cocinar con mascarilla. Eso es. O no cocinar simplemente, pero si es la única persona... Ya, claro, pero hay que extremar las precauciones. Pero en ese tipo de cosas hay que ser exagerado. Un pedacito de sandía, como tenemos aquí, por ejemplo, un pedazo de sandía puede potencialmente tener el virus por varias horas, así como la superficie de una mesa o del celular. ¿Sí o no? Pero esa sandía que se come usted no se la va a comer Julito. No, pues, pero yo... No se van a compartir, o sea, no, la esa persona, se la come usted y punto. Usted no sabe, doctor. No crea, doctora. Le mordió un platito aquí a la Monse en más de una ocasión. Me mordió la sandía. Oye, pero en la... Ay, doctor, igual necesitamos reírnos un rato, perdone, para relajarnos. Pero entonces, pero es que no sé. Exacto. No estoy aquí en el canal no hay nadie, doctor, es un desierto, Le digo al tiro, antes estábamos acostumbrados a ver a Chicoco anda aquí, hasta Chicoco lo mandamos para la casa. Pero, oye, chiquillos, los que están detrás de las cámaras,
Qué bueno estar con ustedes, por lo menos. No, pero de verdad, no necesariamente que comamos del mismo plato, pero alguien tocó la sandía al cortarla y esa persona quizás no tuvo la precaución. ¿Sobrevive el virus en un alimento? El virus puede sobrevivir en cualquier superficie inanimada por algunas horas. Claro. Eso es evidente. En cualquiera. Y eso no está exento ni la fruta ni nada. Pero yo vi anteayer cuando fui al canal que la gente que servía eso andaba con guantes y me parece una medida extraordinariamente buena. Y nosotros no, guante y mascarilla, doctor, andan todos acá con guante y mascarilla. Mire, aquí tenemos con plastiquito la fruta. Claro, que vamos a comer Así un ratito más porque todavía no tenemos tiempo. No, acá en el canal platos cuidan... personales, por ejemplo, esa es la fruta de la Monse y esta es la mía. Esta es mi fruta. Y esta es la mía. Porque la semana pasada me pellizcó la uva harto rato. Entonces hemos decidido tener ahora platitos personales. Hay una canción que dice, platos separados. Así, ¿no es cierto, Juli, que nos separamos? Así, estamos completamente separados. Doctor, así que, doctor Lili, ¿tienes pregunta a la gente? Le quiero preguntar algo porque la gente nos pregunta, y aunque suene reiterativo, porque lo hemos hablado todos los días, pero hay gente que se viene incorporando. ¿Qué pasa con las mascotas? ¿Qué pasa con nuestras mascotas, los perritos, los gatitos? Cuéntanos una vez más, denos la respuesta para quienes se vienen incorporando a contigo, doctor. A ver, las mascotas, perros y gatos, no se contagian con el virus, no producen enfermedad, pero como cualquier persona, objeto, y en este caso animal, pueden en su pelaje quedar algunas horas o algunos minutos con virus, partículas virales. Por lo tanto, si la mascota anda por toda la casa, puede ser un agente contagiante. La recomendación es, si el individuo vive solo, con su mascota le sirve de entretención, de compañía. Si la mascota es compartida por todas las personas que están en la casa, yo separaría la mascota de la persona enferma porque le va a hacer cariño, va a toser, le va a quedar en el pelaje, le va a quedar en la oreja, le va a quedar en la cola, también, en cualquier parte, y a salir a pasear, y los niños le van a hacer cariño y los niños van a transmitir la enfermedad a otros. Perfecto. O sea, el contacto de persona a persona puede ser a través de un animal o de un objeto. A propósito de pelaje, Doc, y hablamos de la barba, el pelo, por ejemplo, las que tenemos pelito más largo, ¿mejor lavárselo todos los días o no? Los dermatólogos en general, no es la recomendación del aseo del cabello todos los días, porque el cabello tiene una protección de grasa y el cuero cabelludo puede sufrir una serie de fenómenos inflamatorios. Yo creo que, no hay que ponerle tanto. Creo que tampoco uno debe ser o sea, el aseo personal del día, las manos, el toser, etcétera, basta y sobra. Vamos a hablar más de Twitter. Tenemos Twitter. Se supone que si mantenemos la distancia, nadie le anda haciendo cariño en el pelo a otro. Sí. Perfecto. Doctor, vamos a Twitter ahí. ¿El virus del coronavirus será estacional como la influenza o es un virus que estará presente en cualquier época del año? A ver, en general los virus, como cualquier ser que vive en este planeta, tiene ciclos. Al igual que la influenza, el respiratorio sincicial tiene ciclos reproductivos en que tienen un pic y después descienden por varias razones. Una por un ciclo desconocido del mismo microbio, virus, ¿no es cierto? Y otra porque los pacientes, a medida que se van contagiando, van creando inmunidad y va disminuyendo los sujetos que son potencialmente enfermos. Por lo tanto, si no tienen a dónde estar, y si no aquí no tenemos murciélago por todas partes, probablemente vamos a tener un pic y va a descender y probablemente van a quedar casos aislados hasta que probablemente el próximo año y todo llegue para quedarse, no lo sabemos. El comportamiento de este virus es absolutamente desconocido, estamos todos los días aprendiendo cosas nuevas, pero pensamos y con mucho optimismo que el pic podría ser en abril, mayo y durar hasta algunos meses, junio o julio, y ahí ojalá desaparezca. Es que ahí cómo va el cruce con la influenza, doctor, porque hay gente en este minuto que se está vacunando, gente que está pidiendo la vacuna. Es importante que no cohabiten los microorganismos, digamos. Absolutamente, porque
piense usted que si tenemos 2 cuadros que producen fiebre, 2 cuadros que pueden producir neumonía, 2 cuadros que pueden producir insuficiencia respiratoria, la crisis va a ser tremendamente grave. Y por otro lado, sabemos que estos cuadros virales, especialmente la influenza, después de provocar su cuadro clínico, deja las defensas tremendamente bajas, las defensas locales, respiratorias me refiero, y lo deja susceptible a infecciones microbianas. Las neumonias post-influenza son muy frecuentes, especialmente en los enfermos. Por lo tanto, la vacunación tiene que terminar lo más pronto posible con la gente que lo necesita imprescindiblemente, que son los susceptibles. O sea, ojalá en 2-3 semanas tengamos una cobertura sobre el 75-80%. Hay una pregunta de un televidente, si el invierno va a ser más duro para el coronavirus, que a medida que haya más frío, digamos, va a ser más duro el coronavirus. Lamentablemente, en las épocas invernales suceden varios fenómenos que conllevan la facilidad para que la enfermedad respiratoria sea más alta. Primero, contaminación ambiental. Segundo, método de calefacción inadecuada, contaminación intravisical. Tercero, más hacinamiento. La gente tiende a estar en las casas todo encerradito, calentándose en la estufita que tienen. Entonces, las probabilidades de infección son más altas. Y cuarto, las mucosas, que son la superficie que cubre la nariz, la boca, la garganta, están más susceptibles de defenderse poco, porque la frialdad, el frío puede producir una disminución de la irrigación y en la sangre se llevan las células defensivas. Por lo tanto, ojalá tengamos cubierto gran parte de los pacientes y de la gente que va a vacunarse antes que nos llegue ese periodo de invierno frío.